Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están conectados. Hoy vamos a hablar del reportaje. Estamos acostumbrados a que una de las formas de consumir información más populares es la noticia, que nos cuenta básicamente un hecho, desarrolla un hecho que sucedió o sucede en el momento y que es un hecho reciente, nos cuenta sus implicaciones o por lo menos nos cuenta un poco alrededor de lo que está relacionado con él desde la inmediatez. Pero ¿qué sucede cuando una noticia muere, pero el hecho sigue sucediendo, sino que ya no es un caso de actualidad o ya no es un hecho tan relevante para la sociedad, pero sigue estando ahí? Pues bien, ahí también aparece un formato informativo importante para darle profundidad y seguimiento a muchas cosas. Ese formato es el reportaje. Y el reportaje básicamente inicia siendo eso, una exploración a profundidad de un hecho, un relato más amplio de una problemática o incluso también de una temática, porque los reportajes no siempre tienen que estar relacionados netamente con un hecho de actualidad, sino que también un tema puede ser susceptible de realizarse y de volverse un reportaje. Esa es una de esas cualidades fundamentales del reportaje. De alguna u otra manera, para que algo sea digno o susceptible de contarse debe tener algún tipo de relevancia, y esa relevancia obviamente siempre es relativa, siempre hay un público al que le interesa un tema, pero de alguna u otra forma ese reportaje requiere que algo sea relevante para poderse contar, si no pues básicamente la gente no lo va a querer consumir y obviamente va a ser muy difícil encontrar también algún tipo de fuentes o referencias alrededor del tema. Pero partiendo de la relevancia, pues partiendo también de que muchos públicos pues claramente vamos a encontrar un montón de temas relevantes. Esa es una de las situaciones alrededor del reportaje. Otra que también es muy importante tendrá que ver con el tratamiento informativo, porque aquí ya empezamos a hablar de una necesidad de ir más allá, una necesidad de profundidad, y esa necesidad de profundidad obviamente nos va a obligar a construir algo más grande, a indagar más. Por lo tal aparecen elementos como el contexto, como la investigación, como una parte fundamental además del reportaje, y obviamente también del análisis, que también es algo que tiene que estar presente y que es transversal a cualquier tipo de reportaje, no importa si es de actualidad o si es un tema que tal vez no sea tan actual, pero siempre tiene que haber un elemento de análisis y obviamente un componente fuerte a partir de la investigación, porque acá la investigación es transversal, es decir, la investigación es lo que sustenta cualquier tipo de realización de algún producto, en este caso un reportaje. En el reportaje es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de una problemática, porque digámoslo así, los reportajes sirven en muchos casos para contar problemáticas, pues es muy importante también tener presente que siempre tienen que darse oportunidad o cabida a todas las voces. No existe la posibilidad de que el reportaje solamente cuente una parte de la información. La información, o mejor, la misión informativa de cualquier producto periodístico, cuando está abocado netamente a informar, ¿cierto? Cuando es un asunto objetivo, como el reportaje que es objetivo, pues claramente tiene que existir una necesidad de equilibrio. Ese equilibrio se da cuando yo logro contar todas las partes implicadas en algo, ¿cierto? Cuando yo logro contar lo de un lado y lo del otro lado con el mismo tiempo o la misma veracidad, eso es importantísimo. El equilibrio tiene que existir, porque si no obviamente se empieza a ser tendencioso, y a la tendenciosidad ya se le pierde la objetividad informativa. Y en ese tipo de producto que es netamente informativo y que habla de la objetividad, como ya lo dije, no tiene cabida obviamente lo tendencioso. Hay algo que es importante dejar presente, y es que el análisis no implica que se tome partido. Es decir, un periodista nunca podrá tomar partido de una situación, siempre tendrá que ser imparcial. Son las fuentes las que están de alguna manera entregando sus puntos de vista, obviamente desde el conocimiento en el caso de los expertos y obviamente desde la experiencia en el caso de los implicados, pero nunca el periodista o los periodistas tendrán que tomar un
partido, es decir, siempre es necesario que exista un equilibrio del periodista, una imparcialidad. Cuando el periodista pierde la imparcialidad en el reportaje, pues también obviamente pierde la veracidad del mismo porque se está privilegiando una parte de la información, una cara de la moneda frente a otra, y pues claramente en ese tipo de producto no es válido. Justamente sobre eso y en ese mismo orden de ideas, el periodista es un neto observador de la situación. Él simplemente está ahí para ver, para contar las cosas, para hacer como un camino, un hilo conductor, pero nada más. Ahí no existe una necesidad de privilegiar a unos o a otros, simplemente es un observador, no toma una posición, no existe una posición a partir mejor de lo que se está contando desde el periodista. Ahora bien, hablemos de ese carácter narrativo del reportaje, hablemos de la narración del reportaje. El narrador, como les decía, es un hilo conductor, o sea, el narrador soy yo como periodista, yo estoy básicamente llevando el hilo de la historia, yo estoy construyendo ese camino para contar la historia, y esa narración lo que hace básicamente es introducir elementos y complementar otros. Es decir, yo lo que estoy haciendo acá simplemente es como conducir de un lado al otro, hacer como las transiciones entre una cosa que contó alguien y otra que contó otro. Cómo relaciono lo anterior que acabo de decir la persona que estaba hablando y lo que va a decir la siguiente, cómo se conecta, cómo tiene algún tipo de relación uno con el otro. Eso es lo que se busca de alguna u otra forma en ese elemento del reportaje.